un divendres més... Se está acabando la batería. Se está acabando la batería, Rafael. Perdoneu. Un divendres més ens tornem a trobar i un divendres més des del Fòrum de Debats us donem les gràcies per la vostra presència. Un dels plaers de ser soci del Fòrum de Debats és el poder organitzar actes com aquest i poder portar persones més o menys interessants i el poder conèixer-les de prop i sentir-les en directe, el qual és tot un plaer, no? Referint-nos a l'acte que farem avui, és innegable que vivim temps difícils en els quals sembla que els nostres ideals cada vegada són més radicals, hi ha una radicalitat molt establerta, fins al punt de que cada vegada es fa més complicada la convivència i a l'hora de relacionar-nos sempre busquem aquelles persones que pensen més com nosaltres i a l'hora, per exemple, d'informar-nos tenim tendència d'agafar aquells mitjans que són més propers als nostres ideals, el qual ens porta a vegades a una certa desinformació i a caure en l'error de no tenir una visió més heterogènia de la realitat que estem vivint. En aquests temps difícils seria impensable, per exemple, aquella idea que tenia el John Stuart Mill, que parlava del calder de les idees, de que sempre és bo que tota idea sigui acollida amb els braços oberts, sotmetre-la al calder aquest de les idees, amb la possibilitat de que si la idea és bona s'acabarà cuinant amb el resto d'idees i acabarem assumint una part d'aquests ideals, o si aquesta idea és inconsistent podria evaporar-se i passar desapercebuda i desaparèixer, no? Però desgraciadament, torno a repetir, que en aquests temps que corren aquestes idees sembla que cada sector, cada grup, cada idea només és acollida amb els braços oberts per un determinat grup de persones. Per parlar d'aquesta situació actual en la qual sembla que s'han format tribus i cadascú només tira cap al seu costat, qui millor per parlar del tema que el nostre convidat d'actual, el Juan Soto Ibars, una persona que a més els seus tres últims llibres que has presentat tracten justament del tema de les xarxes socials, tracten de la polarització de la situació actual en el món dels mitjans de comunicació, la política i com aquests grups de pressió cada vegada tiren més cap al seu costat. I això em permetria ja llançar-li la primera pregunta al nostre convidat, que seria: existeix una sortida a aquesta guerra d'identitats, aquests bandos antagònics que l'únic que fan és fastidiar-nos o decirnos claramente jodernos, y en este constante enfrentamiento evitan que a veces nos podamos poner de acuerdo para emprender gestiones o necesidades colectivas que muchas veces no se abordan en profundidad debido a esta división constante que hay. Esta sería una pregunta interesante de lanzar. Es importante que también la justicia, como tú hablas en tu último libro, parece que la justicia también tiene sus grupos y sus ideas y a veces se alinean con una de estas determinadas tribus para utilizar como chivo expiatorio o escarnio una pregunta, o una persona o una idea, llevándolo hasta las últimas consecuencias para desgracia del que lo sufre, como le pasó a Anónimo García, parece que es Anónimo García, ¿no? Pues eso es una pregunta interesante. Hablando del nostre convidat, té una biografia molt extensa. Si heu agafat la fulla informativa que hem deixat a la porta, veureu que el nostre convidat té una gran quantitat de llibres en el mercat, ha col·laborat amb molts mitjans de comunicació, n'hi havia un moment que salías en casi todos los programas, encendías la televisión y en TV3, en La Sexta, en 4, en Televisión Española, en todas partes te podíamos encontrar. Me he desintoxicado un poquito. Sí, encendías la radio y también en Onda Cero, en un montón de emisoras, ¿no? Te encontrábamos. Yo ni me acuerdo, ¿eh? No, pero eso tienes un currículum extenso, ¿no? Pero yo me quedo con la biografía que tú mismo pones en tu página, ¿no? Quan parla de si mateix es defineix com soy escritor, no? Soc escriptor, columnista, he publicat novel·les, assajos, un llibre infantil, surto a la ràdio i a la tele, dono xerrades i imparteixo cursos.
y soy padre de familia, ¿no? Y vivo en Barcelona, ¿no? Potser aquesta és la biografia més interessant perquè nos habla de la naturalesa humana del personatge, no? O de la persona, no? I bueno, sense voler extendre'm, ho torno a repetir, us dono les gràcies per la vostra presència i us deixo ja amb el Juan Soto Ibars. Gràcies, Juan. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Y por la tarde, y muchas gracias a ti por invitarme y a quienes habéis venido para escuchar algo que voy a intentar que no sea algo que escucháis a diario. A mí me gusta esto que decía Marco de los grupos. Es interesante si pensamos en los grupos sociales que hay ahora, pero también si pensamos en los grupos sociales humanos vistos desde otras perspectivas, por ejemplo, el tiempo. Y uno de los grupos humanos más marginados, despreciados, ignorados y vilipendiados son los muertos, es el pasado, son los que estuvieron antes que nosotros. Hay una corriente de opinión muy generalizada que es transversal en las ideologías, que viene a creer, es la novolatría, que lo nuevo es el adanismo, es el creer que los que estamos ahora, y sobre todo los jóvenes, acabamos de descubrir la penicilina, la teoría de la relatividad, la igualdad entre los sexos, el respeto a los diferentes o las esencias auténticas de la identidad del pueblo o que todo lo... que a fin de cuentas que la gente que estaba por aquí antes que nosotros era gente inferior. A veces hay gente que piensa que los inmigrantes son gente inferior, hay gente que piensa que los catalanes son gente inferior, que los gays son gente inferior, que cada grupo elige a su chivo expiatorio grupal, a su ser inferior. Los judíos han sido inferiores para grupos y los han destruido, ¿no? Siempre hay esa desconfianza hacia el grupo. Y yo creo que hoy el grupo más unánimemente despreciado, ninguneado, es el de los que estuvieron antes. Y yo voy a hacer lo contrario hoy. Voy a mirar lo que había antes, hace mucho tiempo, con la idea de que no eran más idiotas que nosotros, de que las cosas que ellos pensaban y las cosas en las que ellos creían, incluso los grupos más primitivos, nos sirven muchísimo para debates que creemos de hoy. Debates de hoy es una de las mayores falacias que hay, porque no hay debates, no existe tal cosa como un debate de hoy. Todos los debates de hoy, igual que todas las novelas originales, son al final copias o muestras de una original ignorancia. Es muy difícil inventar, sobre todo en estos temas humanísticos, ¿no? Yo empecé a preocuparme mucho con el asunto de las identidades y de los grupos cuando empecé a percibir, como tanta otra gente, que vivíamos en una polarización. Una polarización significa que mucha gente diferente cree que todos sus problemas se deben a la existencia o a la presencia de esos otros que hay ahí. Eso es la polarización. De ahí la ausencia de diálogo, que es la consecuencia natural. Que el diálogo no sirva, que no se solucionen los problemas dialécticamente, sino que se creen enfrentamientos eternos en los que yo tiro de la cuerda para acá y tú tiras para allá. Es como la caricatura de los debates, ¿no? Vale. Esto me empezó a preocupar muchísimo. Escribí un primer libro sobre el síntoma. Ese libro era de las redes, pero luego vi que eso se quedaba muy corto, que el periodismo, la mirada sobre lo que ocurre, precisamente estaba pecando de ese adanismo, de creer que esto que estaba pasando no tenía relación con otras cosas que habían pasado antes. Hice un poco de investigación sobre la censura, ese era un libro sobre la censura, pero me centré en la censura como si el siglo XX fuera la cuna de la humanidad. Pero me quedé descontento y entonces empecé a irme más lejos. Hoy voy a hablaros del tabú. Se ha empezado a hablar mucho del tabú últimamente porque hay mucha gente que siente que nos tratan como a los niños, que no podemos decir esta palabra, que no podemos expresar esta cosa sin que se monte un pollo descomunal y que ciertas cosas ya no se pueden tocar. Digo... simbólicamente, ¿no? Que hay como zonas prohibidas, comportamientos prohibidos, palabras prohibidas. Uno ya no sabe a veces dónde está el límite, ¿no? Y muchas veces se entera cuando lo cruza.
Entonces me empecé a interesar por el tabú y me di cuenta de una cosa fundamental, que a lo mejor alguno de ustedes comparte, que es, yo usaba mucho la palabra tabú, o sea, una palabra que conocía, pero no tenía ni la más remota idea de su origen, ni de su profundidad. Hay palabras como grabadora, o micrófono, o teléfono móvil, que son palabras superficiales, no tienen... Es imposible ir muy lejos por esas palabras si vas hacia el origen, pero con tabú pasaba lo contrario. Tabú era como el pozo este de Alicia en el País de las Maravillas. Tabú era una de esas palabras que usas sin darte cuenta de que tiene un peso específico enorme. Entonces, cuando levanté la tapa y empecé a leer antropología, hace unos años, me di cuenta de algo que los vivos del siglo XIX se habían dado cuenta también. Y es que el tabú era una cosa muy curiosa porque se había traído a Europa de las islas más paradisíacas del mundo, se había traído de la Polinesia, el tabú que nos remite a algo oscuro, ¿no? A algo prohibido, intocable, peligroso. Venía, sin embargo, de la misma isla que la danza hula, que es eso de mover las caderas así que hacen en Hawái. Usamos pocas palabras de los hawaianos, otras Wikipedia. La Wikipedia, que también es una palabra muy dinámica, muy abierta, con mucho conocimiento al alcance de la mano, también es otra de las palabras de las pocas palabras que usamos normalmente de los hawaianos. Tabú también. Tabú es una palabra con la que se encontró James Cook, que es un marino británico, un explorador de finales de... La encuentra en el año, me parece que 79 del siglo XVIII, en 1779, y se la encuentra en esa isla porque cuando desembarcan en una de las islas de Hawái, del actual Hawái, descubren que los oriundos de la isla, cuando son invitados a comer al barco, hay cosas que no tocan. Y no las tocan diciendo tapu, tapu, tapu. Si lo dices muchas veces seguidas es gracioso, ¿no? Porque, no sé. Y se interesaron los marinos de Cook por esa palabra tapu, que luego iban oyendo en la isla. Se dieron cuenta de que había zonas de la isla en las que cuando uno de los marinos se iba a aventurar, también aparecían tapu, 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 tapu. No se pisa, no se come, no se pisa. También había comportamientos que estaban... que despertaban el tapu, 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 que eran, por ejemplo, el sexo entre las nativas y ciertos marineros. Ellas, cuando llegaron, es muy bonito pensar en ese viaje porque tenemos a los británicos de la época, que son gente bastante mojigata, pero que llevan mucho tiempo en un barco, y a una cultura con la que colisionan, que es esta de Hawái, que para el sexo era muy desinhibida, a ojos sobre todo de los británicos. No sé si sería desinhibida a ojos del presente y de cualquier anuncio de champú, pero a los británicos, y así lo reseñan en sus diarios, les pareció que aquello era una película del destape. Entonces, claro, esos marineros prácticamente rompían a follar, perdón por ser tan claro, y el Cook se lo tenía prohibido porque ellos portaban muchas veces gonorrea y cosas así. Era una norma en la Marina británica no tener sexo con nativos, sobre todo por las enfermedades venéreas, ¿no? Pero bueno, ellos se escapaban y ahí se dieron cuenta de que algunos de los marinos tampoco eran tocados por esas chicas. No entendían el motivo. Así que vinieron con los cuadernos cargados de esa palabra tapu, tapu, tapu que decían los oriundos en el primer viaje de James Cook, donde, por cierto, a James Cook lo trataron como si fuera un dios. Esa típica escena de película de Tarzán o así, ¿no? Pues eso ocurrió realmente con James Cook. No sabían, no entendían, no llegaron a entender muy bien los marineros por qué al desembarcar en la isla le pusieron encima los iconos sagrados y a Cook como si fuera un dios, pero tuvieron que descubrirlo cuando salieron de Hawái. Una tormenta destrozó parte del barco en el que iban y se vieron obligados a retroceder. Y cuando volvieron a la isla, esos simpatiquísimos nativos que nos regalaron la palabra tabú ya no eran simpatiquísimos.
hubo varias trifulcas, los marinos necesitaban reparar el barco, no les dejaban estar en la isla, les estaban tratando muy mal y finalmente asesinaron a Cook. Asesinaron a Cook y a otros dos, creo, de los marinos. Los que consiguieron huir vieron cómo despedazaban el cuerpo en la playa y se repartían los pedazos. Claro, era un dios y no hay cultura donde no exista la reliquia. Los antropólogos se han preguntado mucho tiempo por qué James Cook fue asesinado por esa gente tan simpática. No hay una respuesta, es imposible saberlo a ciencia cierta, pero una de las teorías que además parecen favorables los antropólogos de la zona, polinesios, que conocen más esas culturas antiguas, es que cuando Cook apareció por primera vez en la isla, estaba cumpliendo el calendario sagrado. Era el día en que tenía que venir el dios, más o menos era el momento del año en el que ellos celebraban la venida de este dios que les iba a colmar de presentes y todo este rollo, ¿no? Claro, cuando se fue lo despidieron con mucha fiesta, pero cuando volvió violó el calendario sagrado. Y por mucho que creyeran que él era el dios, se lo cepillaron, porque estaba transgrediendo un tabú. La zona de la playa donde se lo cargaron ya no se puede pisar. Actualmente hay un monolito en ese punto donde mataron a James Cook, que recuerda ese lugar tabú. Fijaos qué palabra más interesante se trajeron esos marinos de allí. Cuando esta palabra se empezó a popularizar en los ambientes cultos del Reino Unido, de la metrópolis, los antropólogos que nacían justo en el siglo XIX empezaban ahí como disciplina a existir, ¿no? Los antropólogos se dieron cuenta de que esa palabra tabú estaba en todas partes, con otros nombres, con otros sonidos, pero que había tabú en todas las culturas, desde las más primitivas, pequeñas, aisladas del planeta, las culturas más distantes, en las estepas siberianas, en los desiertos de China. En todas partes había esa noción de tabú. Y entonces llegó Freud, leyendo a estos primeros antropólogos, y acuñó el gran concepto del tabú, que es el complejo de Edipo, el tabú del incesto. Freud dijo, todos los hombres, todos los seres humanos, sienten una oscura inclinación a cometer el incesto y por eso en todas las culturas de la Tierra el incesto es tabú. Y es curioso esto de que el incesto sea tabú en todas las culturas de la Tierra, porque es tabú incluso en las culturas que no tienen el concepto de la familia matrilineal como nosotros. En culturas donde tú no eres hijo de tu madre, sino que eres parte de un tótem y puede coincidir tu madre que sea de tu mismo tótem o no, transgredir el tabú del incesto, que para ellos es tirarte a alguien de tu mismo tótem, es un pecado mortal, causa horror, causa espanto. El tabú transgredido, cuando el tabú es de verdad, causa espanto, revuelve las tripas. El tabú no es una norma, no es una prohibición. El tabú es un niño de 9 años bebiéndose una copa de vino delante de nosotros. Ah, pero si el que se la da lleva falda, pero todavía. No, que es cura, joder, que está haciendo la comunión, no os preocupéis. El tabú siempre tiene un camino para la desactivación. El tabú es un tipo de prohibición que remite a lo que llevamos en las tripas, está muy pegado al asco. La transgresión del tabú está muy pegada al asco. La homosexualidad ha sido delito, pecado, todas esas cosas, siempre asociada a una noción de asco, siempre asociada a eso. Cuando deja de dar asco, deja de ser tabú. Como decía estos antropólogos Freud, después se dieron cuenta de que está en todas partes. Y lo que dijo Freud es que a lo mejor el tabú es la primera piedra de lo que nosotros llamamos civilización. O sea, es que a lo mejor sin eso no existe. Y después llegaron otros antropólogos y dijeron, es que a veces se suspende y lo que está cayendo es la civilización. Véase las revoluciones. En la Revolución Francesa el incesto estaba permitido. En el momento del terror la violencia había dejado de ser tabú. En los momentos de verdaderas revoluciones, no de revolución como cualquier protesta que pueda haber ahora. No, las revoluciones de verdad
son momentos de suspensión del tabú. También el carnaval es una suspensión del tabú de broma que se permite para que después, en la Cuaresma, nos volvamos otra vez todos muy buenos y recuperemos la norma, ¿no? Bueno, ya veis que el tabú, esa palabra de la que tiraba yo así como se tira, ¿no? De esto es tabú, no sé qué, parece que hay un tabú nuevo, parece que ahora todo es tabú, no sé qué. Esta noción superficial iba, no sé, descubriéndome su profundidad, y a medida que iba descubriéndome su profundidad iban apareciendo otras palabras que están pegadas al tabú. A lo mejor os estáis preguntando cómo vamos a llegar a lo de la judicialización del humor, que decía Marco. Vamos a llegar, no os preocupéis. Vamos a llegar después de un viaje muy bonito. Límites. Hablábamos de las zonas prohibidas de la isla donde mataron a Cook, de alimentos, de la violación del calendario. El tabú nos está marcando límites. Tú puedes acostarte con quien quieras, salvo si es tu madre, tu padre, tu hermano. Hay sitios donde se dice cuanto más primo más me arrimo, y otros donde está muy mal visto. Y eso es muy interesante, porque nos está diciendo que el tabú depende muchísimo del grupo. La estatua que hay ahí fuera de un señor con un cerdo, difícil veo que la pusieran en la plaza de Fez de Jamal Afna. No pega, ¿no? O en Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén. Ese hombre con un cerdo en brazos puede ser tabú en determinados lugares, y estoy seguro de que si aquí la arrancan, eso será tabú para los habitantes de Vic. Su destrucción sería tabú. ¿Qué nos está mostrando el tabú de nuevo? Límites. Nos está diciendo dónde empieza una cosa y dónde termina otra. El niño que está tomando vino de manos de un señor con falda, como está haciendo la comunión, está dentro del límite de lo aceptable, se está transgrediendo el tabú dentro de un rito. Cualquier otra situación en la que un hombre con falda le dé vino a un niño de 9 años causa el espanto más visceral, ¿no? Vale, primera, límite. Vamos a quedarnos con esta palabra en la cabeza, ¿eh? Límite. Claro, pero no todos los límites son tabú. No todo lo que se limita es porque nos causa ese espanto. El tabú tiene otro elemento central muy importante, que es lo ambiguo. Decretamos el tabú, no lo decretamos como que ahora yo decido que va a ser tabú esto y me hacéis caso. No, el tabú responde a unos movimientos que son imposibles de legislar, imposibles de imponer. Por mucho que nos dijeran que comer cerdo está mal, seguiríamos queriendo comer el fuet. Nosotros. Y por mucho que le dijéramos a otro que comer fuet está bien, seguiría dándole un asco mortal el fuet. A un musulmán, a un judío. Lo ambiguo. Vamos a pensar, os voy a hablar de 3, voy a quitar uno. Voy a hablaros de 3 grupos que siempre suelen ser tabú y que son tabú hoy. Uno son los inmigrantes. Con esto no digo que sean tabú para todo el mundo, ¿eh? Digo que generalmente el que traspasa una frontera, el que es como nosotros pero no del todo, el que tiene otro acento, el que tiene... El inmigrante, visto como lo veáis, suele estar cargado de tabú en muchos momentos, en muchas sociedades, para muchos grupos. Otro grupo que suele estar cargado de tabú son los transgénero, los transexuales, incluso a veces los homosexuales, ¿no? Ya los había mencionado. Y un tercer grupo cargado de tabú, no para nosotros, pero sí muy cargado de tabú en otra cultura, son las embarazadas. Y vais a inmigrantes, transgéneros y embarazadas. Parece que no tienen mucho que ver unos con otros estos grupos. Pues tienen muchísimo que ver. Vamos a mirarlos desde el punto de vista del tabú. Lo ambiguo. ¿Qué es lo ambiguo? Lo que no es ni de aquí ni de allí. Lo de allí puede generar una desconfianza. Lo diferente puede generar una desconfianza. Pero no suele ser tabú. El infiel no es tabú para el creyente. Es tabú el hereje. Es tabú el oscilante, el que no sabes muy bien dónde está. Por eso los judíos han tenido tantos problemas. De esto se ha escrito mucho en la Segunda Guerra, en la caída de la Alemania de Weimar.
Los judíos habían combatido en la Primera Guerra Mundial. Los judíos eran alemanes, no eran gente de fuera, no eran inmigrantes. Eran alemanes, tan alemanes como los demás. Pero tenían sus ritos, sus fiestas, sus cosas, y eran ambiguos. La ambigüedad muchas veces ha sido asesinada, muchas más veces que la diferencia, la ambigüedad ha sido asesinada. Los inmigrantes son los que traspasan una frontera prohibida. Los transgénero son los que traspasan una frontera prohibida. De hombre a mujer, de mujer a hombre. Y las embarazadas llevan dentro a alguien que va a traspasar una frontera prohibida para los lele, que son ese pueblo donde las embarazadas son tabú. Cuando los antropólogos encontraron a los lele, que estos vivían en África, ya creo que no existen, creo que están extintos. Tienen iPad y seguramente... Está muy bien visto. No, claro, fíjate qué bonito es. Las embarazadas llevaban dentro un miembro de la tribu al que los lele no podían ver. Entonces, ¿cómo te vas a fiar? Las ecografías no estaban muy desarrolladas en la época. ¿Cómo te vas a...? Y si ves una ecografía, realmente no te fías, porque son todas feísimas. Sobre todo esas 4D, ¿no? Yo cuando me hicieron la de mi hijo dije, ¿estamos seguros de que te queremos tener esto? Espero que mejore. Los bebés son inmigrantes y los bebés son transgénero. Porque los bebés van a atravesar una frontera, están en otro mundo, están en otro país, están en otro sitio y van a venir. Y no sabemos con qué intenciones. Y no sabemos si son niños o niñas. Ahora sí lo podemos saber, pero no lo sabían. Y al no saber si eran niños o niñas, al no saber de dónde venían, al no saber... Tampoco tenían del todo claro los lele cómo habían llegado ahí. Sabían la mecánica, cómo se hacen los niños, pero, ostras, yo metí una cosa ahí muy pequeñita y ahora, fíjate, ¿no? Convertían a las embarazadas en tabú. Y fijaos qué bonito. ¿Qué significaba que eran tabú? Que eran intocables. A las embarazadas no se las podía tocar. Les pasaban la comida por debajo de un sitio. Las tenían apartadas en una cabaña fuera del poblado. ¿Y qué estaban consiguiendo? Protegerlas. Fijaos, estábamos hablando de la ambigüedad. Es que el tabú en sí mismo es ambiguo. A veces lo que no se toca está maldito, pero a veces lo que no se toca está protegido. Por eso, ciertos cargos están cargados de tabú. El Papa no puede ir a una discoteca a ligar. Y eso que es argentino, ya le gustaría, ¿no? Pero no puede, porque es el Papa. Y el único motivo por el que no puede es que es el Papa. Bueno, los curas se supone que tampoco pueden, pero... Digo, se supone, hemos visto tantas cosas ya. Pero es normal que ciertos cargos de ciertas personas importantes estén cargadas de tabú. Tiene esa utilidad de protegerlas, de separarlas, tiene también la utilidad de convertirlas a ojos de los demás en seres diferentes. Os voy a leer las prohibiciones. Si creéis que el Papa lleva una vida un poco peor que la nuestra, porque hay muchas cosas que nos gustan y que no puede hacer, yo siempre he pensado que, ¿no? O la reina Leticia, que antes era una tía, una periodista, y ahora, pues no sé, la vida que sí que tendrá pasta y eso, pero es una vida que yo no querría para mí, ¿no? Ahí con la etiqueta, con la estirada, no sé qué, se ha cargado de tabú su vida, hay muchas cosas que ya no puede hacer. Pues bien, hay muchas cosas en que no le podemos pillar qué hace, más bien. Bueno, pero eso son cosas que no pueden hacer, ¿no? El Flamen Dialis era el sacerdote supremo del templo de Júpiter en la Roma antigua. Era sacerdote viene de sacer, que es sagrado. Sagrado y tabú es prácticamente lo mismo. Y os voy a leer su lista completa de prohibiciones, para que veáis hasta qué punto ciertas figuras de poder, ciertas figuras ambiguas, al fin y al cabo, están entre los dioses y nosotros. El sacerdote está entre los dioses y nosotros. Tiene un trabajo muy raro, ¿no? Pues vais a ver hasta qué punto su vida era complicada.
Tenía prohibido montar caballos y tocarlos, mirar a las tropas armadas, llevar brazaletes que no estuvieran rotos y presentar nudos en sus vestidos. No podía encender en su casa más fuego que el que estuviera consagrado, no podía tocar la harina de trigo ni el pan con levadura. No podía tocar ni nombrar a las cabras, ni a los perros, ni la carne cruda, tocar ni nombrar, ni las habas, ni la hiedra, ni podía reposar bajo una parra, ni limpiar el barro a los pies de su cama. No debía cortarle el pelo un esclavo, sino un hombre libre, y había que hacerlo con un cuchillo de bronce. El pelo y las uñas cortadas, pues que se me va la leche esta de la... El pelo y las uñas cortadas había que enterrarlas bajo un árbol específico. Tampoco podía tocar un cadáver cerca de la sepultura, ni ver a nadie trabajar en día de fiesta, ni caminar descubierto al aire libre. Tenía que desatar a todo hombre maniatado que le metieran en su casa y, anticipándose a las virguerías de la NBA, tenía que lanzar las cuerdas por un agujero específico del techo de su casa para que llegaran hasta la calle. Su mujer tenía más o menos el doble de prohibiciones que él. Por ejemplo, no podía bajar las escaleras de uno en uno, cosas muy... Nos parece absurdo, ¿no? Claro, nos parece absurdo, pero con todo esto, lo que estábamos convirtiendo era realmente al Flamen Dialis en una persona que estaba mucho más cerca de los dioses que nosotros. Y tenía que hacer todo eso, tenía que observar todos esos tabús, porque la transgresión del tabú por parte del Sacer Dialis podía traernos la furia divina, que es una manera de provocar el espanto y el asco en aquellos que ven al Flamen Dialis transgredir su tabú. Fijaos cómo el tabú, entonces, más que un límite, más que una prohibición, es una forma de ordenar. Nosotros somos todos iguales. Esto lo hemos descubierto muy tarde y todavía no nos lo creemos. Tenemos muchas diferencias. Pero básicamente somos muy parecidos. Muchas veces los tabúes lo que nos permiten es diferenciarnos. Y necesitamos diferenciarnos porque necesitamos que alguien mande y que alguien obedezca. Y necesitamos creer que alguien vale más que otro. Y necesitamos creer que todo esto es importante. Que vivimos una vida trascendente. Trascendente quiere decir que si cometemos errores, no lo que nos cae es un castigo divino. Y el tabú estaba en todos estos sitios. Entonces yo pensaba, está cada vez más presente. Parece ridículo lo del Flamen Dialis, ¿no? Qué vida más absurda la de este tío. Ya. ¿Sabéis que los enanos ya no pueden hacer striptease en España? ¿Conocíais esta noticia? Los enanos no pueden hacer striptease en España. ¿Por qué? Porque son ambiguos. ¿Qué son los enanos? Son adultos con cuerpo de niño, la estatura de niño, ¿no? Están entre los adultos y los niños. Están en un sitio muy raro. Los enanos no son... Siempre han sido una figura, por eso han sido bufones, por eso han sido... siempre han sido una figura inquietante, como los transgénero, como los inmigrantes. Podéis pensar en millones de grupos que son como nosotros. Ya digo, ambiguo. Parece sí, pero no. Sí, pero no. Ese sí, pero no. Fijaos en el siglo XXI, cuando somos tan listos, mucho más que estos del Flamen Dialis, mucho más que los Lele, que a las embarazadas no las tocan. Uy, sí, somos mucho más listos. Decidimos que a los enanos no podían hacer, digo porque esto es una ley que se aprobó tan democráticamente como todas las demás. Se decidió que los enanos en estos espectáculos eróticos estaban de alguna forma siendo humillados por las señoras con penes en la cabeza que van a despedidas de soltera. Ya es difícil que alguien con un pene en la cabeza consiga humillar a otro. Pero se consideró que como van allá a reírse y el espectáculo de los enanos de striptease es burlesco y es una cosa así grotesca y tal, pues ellos no podían
hacer este trabajo. Apareció entonces un personaje en la prensa de nombre inolvidable, Tony de Midget, o sea, Tony el enano, que hacía striptease y que estaba furioso porque decía, en mi nombre está, o sea, ¿por qué yo no? Que soy un niño, realmente soy un niño, no puedo elegir hacer esto. Yo me lo paso bomba con las chicas, tal, las fiestas. Él tenía un trabajo que le encantaba, que era eso, desnudarse en despedidas de soltera y estar de juerga, y le pagaban muy bien, le pagaban mucho mejor que a mí. Y pues no, su ambigüedad, la ambigüedad del enano, le apartó, como al niño le aparta del taco o del alcohol, de lo que los adultos podemos hacer. Convertimos al enano en tabú y convertimos el striptease en tabú para el enano. Así que el flamendialis no era tan ridículo, o la reacción de los Lele ante las embarazadas. Claro, os decía que el tabú nos está remitiendo más que a una prohibición, a un límite, y que esa ambigüedad que detectamos nosotros en ciertas cosas también la detectan otros en otras. El cerdo no se puede comer, los judíos no pueden comer el cerdo por el tipo de pezuña. Es una pezuña ambigua. El cerdo tiene una pata muy fea, vamos a admitirlo. Tiene una pata que es que casi parece una de las nuestras a medio hacer. Es que es una cosa ambigua. El cerdo no es una cabra. No es un caballo, no es un... El cerdo, ¿y dónde está exactamente, no? Es como un pequeño ornitorrinco. Si nos ponemos a mirar el cerdo, es que tiene algo humano, ¿no? Esa piel a veces rosa o marronácea, ¿no? La gente que ha comido carne humana, esto lo he leído varias veces, la gente que ha comido carne humana, ante la pregunta ¿a qué sabe?, siempre dicen a cerdo. Y parece que genéticamente es uno de los animales que comemos más cercanos a nosotros. Fijaos qué gracioso entonces que tantas culturas lo hayan considerado tabú, ¿no? Pero no solo eso, fijaos, el no comer cerdo no solo está marcando un límite para los que no pueden comer el cerdo, sino que está marcando un límite de ellos con los demás. ¿Quiénes somos? Los que comemos cerdo. Y vosotros, los que no comemos cerdo. Ya somos dos comunidades, fijaos qué tontería. Por eso los veganos están conformándose como una nueva sociedad dentro de la sociedad, con sus propias asociaciones, sus propios gustos, sus propios actos, sus propias cosas, ¿no? El no comer algo, los celíacos. Hace 20 años casi nadie sabía lo que significaba celíaco, y hoy tenemos asociaciones de celíacos, productos de celíacos, tiendas de celíacos, festivales para celíacos, donde la cerveza es sin gluten. A través de la decisión colectiva más trivial, como no comer cerdo, o no comer gluten, o no comer animales, o no comer lo que sea, o no beber alcohol, o sí beber alcohol, a través de la decisión más superflua, basada en el tabú, no en el caso de los celíacos, pero podría llegar a estarlo, si la sensación de asco y de espanto es suficientemente grande, se crean límites entre unos y otros, se crean fronteras simbólicas entre lo que somos nosotros y lo que son ellos. Y los de dentro del grupo también se vuelven muy vigilantes con el cumplimiento del tabú. ¿Por qué? Porque si el tabú nos está marcando quiénes somos, los que comemos cerdo, nosotros, los que nos parece muy mal el velo, los que nos parece muy bien el velo, los que nos parece... Alrededor de ciertos objetos siempre aparece esta noción de tabú. Tenemos que vigilar también a los que están con nosotros y se desvían. Por eso me di cuenta, me di cuenta leyendo, lo habían descubierto otros, naturalmente, me di cuenta leyendo a gente que lo había descubierto, que el tabú estaba inmediatamente antes, inmediatamente debajo, de otro concepto que parece muy antiguo y de tiempos más brutales, que es la herejía, y que está tan permanentemente entre nosotros como el tabú. Hemos cogido un término primitivo, ahora un término medieval o renacentista, sobre todo, ¿no? de la herejía, y de nuevo podemos poner millones de ejemplos en los que la herejía está marcando nuestras vidas. Véase qué ha pasado dentro de Podemos, qué ha pasado dentro de tantos partidos de aquí, ¿no? ¿Qué ha pasado
que de pronto un grupo tiene en las manos la ortodoxia, tiene el poder para imponerla y lo primero que hace es ponerse a cazar a los herejes. Se odia mucho más al que está dentro de tu partido que al que está fuera. Como acabaron Pablo Iglesias y Errejón, por ejemplo. Son herejes, es un hereje. Errejón era un hereje. Errejón es Lutero y Pablo Iglesias es el Papa de Roma. La diferencia era mínima. Freud llamaba esto el narcisismo de las pequeñas diferencias. El narcisismo lo que no tolera es al hermano, porque se parece a ti. Y tú quieres ser el único, ¿no? Entonces, entre hermanos, la herejía acaba provocando tabús. El trotskismo era tabú en el estalinismo. Y llamaban trotskista a cualquier cosa que quisieran cargarse. Trotskismo, igual que facha, machista, colono, lo que sea. Cada grupo tiene los suyos, da igual, todo funciona igual. O sea, esto es un funcionamiento, esto es un concepto de cómo funcionan los grupos. Podéis elegir el que os dé la gana. Pero la herejía, ¿en qué está asociada con el tabú? En que persigue ideas confusas, ambiguas. Habíamos hablado de la ambigüedad y del límite, ¿vale? Pues la herejía es, según los inquisidores, yo ahora estoy leyendo mucho a los inquisidores del siglo XIV, que sí que sabían hacer las cosas bien. Y es muy interesante leer cómo ellos reflexionan sobre la herejía, porque si quitas la palabra herejía, que suena a cosa religiosa, y te quedas con las definiciones, ves que es lo que pasa continuamente en nuestros debates no dialécticos, que es herejía. Mira, uno de Girona. Venga, un inquisidor de Girona, digo, para homenajearos. Frau Emeric Nicolau, inquisidor general de Gerona del siglo XIV, escribió el mejor manual de los inquisidores que se ha escrito nunca. Seguro, habría que poner una plaza en Girona, en el centro. Una estatua. Es un orgullo, joder. En Roma lo reeditaron 2 siglos después, ¿eh? O sea, es un mérito. Ya quisiera yo que mi libro lo reeditaran dentro de 2 siglos. Pues el buen Frau Emeric Nicolau dijo, como estaba muy obsesionado con matar a todos los herejes, quería ser muy preciso, ¿no? Y dijo, la herejía es el error en el que se persevera con obcecación. Error y herejía parece casi que tienen la misma raíz. No está claro que la tengan, pero vamos a quedarnos con que sí, porque es útil para seguir adelante. La herejía es un error. O sea, la herejía es meter el tabú en el mundo de las ideas. Si tocas esa idea que es errónea, si tocas esa idea que es equivocada y perseveras o te obcecas en que esa idea está bien, eres un hereje y eres destruido. Eres expulsado de la comunidad. ¿Qué se hacía con los que transgredían el tabú en pueblos como los Lele? Apartarlos. Los ponían en una cabaña, fuera. Vale. Vale, pero ¿por qué una idea equivocada va a ser pecado? Esto ahora pasa mucho también. Ahora la gente no está equivocada en sus ideas, es mala. ¿Es así? Por eso tenemos tantas etiquetas para referirnos despectivamente a quien no piensa como nosotros. De nuevo, elegid el grupo que más rabia os dé. Es así en todos. Todos los grupos tienen su ortodoxia dentro. Todos los grupos tienen personas que se apartan de esa ortodoxia y que os disimulan y se callan ciertas cosas delante de los demás. O acaban expulsados por hablar. A veces buscan otro grupo, a veces se quedan solos. Y es porque las ideas... la ortodoxia tiene el mismo... Ay, muchas gracias. La ortodoxia tiene el mismo sentido, pero no puedo beber de una botella que es tabú. No, es broma. Es broma. Puedo. Digo que... ¿Por qué una idea equivocada va a ser pecado? Bueno, porque la ortodoxia es el orden. Estábamos diciendo antes, ¿qué nos garantiza el tabú? Que hay orden, que hay jerarquía, que cada cosa está en su sitio, que cada grupo está en su cabañita, que con las ideas pasa lo mismo. La ortodoxia es el orden, y el orden da mucha paz mental. Seguro que todo el mundo ha experimentado ese dolor horrible, desasosegante, esa angustia que se llama dudar de lo que uno estaba muy seguro. Como mínimo,
a todo ser humano le pasará al menos una vez en la vida, ¿no? Eso de, sí, estaba yo muy convencido y me acabo de... Qué ridículo soy habiéndolo defendido con tanta vehemencia porque estaba equivocado. La ortodoxia nos está defendiendo del inmenso malestar de la ambigüedad. La ortodoxia lo que te dice es cómo son las cosas. Cómo está bien pensar, cómo está bien hablar, cómo está bien comportarse. Y eso da mucha satisfacción, da mucha paz. Porque pensar dentro de los límites de la ortodoxia nos permite fantasear en que el futuro va a ser igual que el presente, en que las cosas van a seguir como están. Dentro de los movimientos revolucionarios que quieren cambiarlo todo pasa exactamente lo mismo. Confiar en la ortodoxia nos permite creer que los objetivos de este grupo, de esta revolución, van a conseguirse si no nos salimos de la buena forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces hay una idea errónea que se defiende con vehemencia y con obcecación, como decía Emmerich, produce el mismo espanto que el del tabú transgredido y un deseo de castigar a ese hereje que excede muchísimo lo que diga la ley. Y acabamos de llegar al presente porque seguro que os habéis dado cuenta de que en los últimos años, personas que no han cometido más delito que hablar o cantar o cosas así, han ido a juicio y a veces las han condenado. Y esto no pasaba. Esto empezaba a pasar, o sea, pasó, dejó de pasar, rara vez pasaba, cuando dejó de pasar, hay excepciones siempre, ¿eh? A Javier Crae lo tuvieron en un juicio durante creo que 10 años por asar un Cristo. Pero lo indultó, o sea, no llegó a nada. Ha habido algún caso más así, pero parece que ahora está pasando mucho. Parece que ahora mucha gente está sintiendo esa amenaza de la que estaba hablando, esa amenaza de la ambigüedad, esa amenaza de acaban de traspasar una línea roja, acabas de pasar de la línea, porque se cargaron a Cook, pasó de la línea. Pues parece que mucha gente siente tanta angustia ante este fenómeno del díscolo, de la persona sorprendente o lo que sea, que estamos empujando al sistema de las leyes y al sistema judicial a castigar por nosotros a ese que nosotros solo podemos castigar si somos muchos y si montamos un buen linchamiento en Twitter que consiga su despido o así, ¿no? Cada vez hay más normas que proscriben ciertas palabras, ciertas formas de expresar, ¿no? Hemos inventado hace no muchos años eso del discurso de odio, que si te lo explican dices qué bien, ¿no? Qué mal está odiar y eso y qué daño se puede hacer, pero que como es ambiguo, en todas las legislaciones donde se mete es súper ambiguo, al final muchas veces sirve para señalar aquello que nos ha parecido mal o que nos ha dado asco, que no tiene por qué ser un discurso peligroso. Puede ser simplemente desagradable, ¿no? Como paréntesis, mi teoría sobre por qué pasa esto es que nunca se hablaba de la libertad de expresión desde hace muchísimo tiempo. Pero ahí sí que tenemos una lección que darle a los viejos, a los muertos, a los de otros tiempos. Tenemos una lección que darles. Ellos no sabían lo que era la libertad de expresión, porque había que pasar un filtro siempre. Hasta la invención de las redes sociales no existía la libertad de expresión completa, porque tú tenías que llamar a la radio, pedir permiso para que te dejaran hablar, mandar una carta al director del periódico que te publicaban o no. Y así lo que podías hacer era subirte a una caja en una plaza y empezar a dar un discurso de que viene el apocalipsis, pero digamos, llegar al ágora pública, a los medios de comunicación, de difusión de las ideas, requería siempre filtro, y ese filtro era la clave. Claro, con filtro era fácil creer en la libertad de expresión y que era una cosa muy buena. Pero llegó un tipo en su residencia de estudiantes, hizo una programación así, en 2004 salió Facebook, y ahí descubrimos lo que valía un peine. Porque la libertad de expresión real significaba destruir la cortesía por completo. Todos los actos públicos, las radios, las conferencias, lo que sea,
Empiezan siempre con un saludo, hay un turno de preguntas, hay un orden. Esto no es libertad de expresión, ahora podéis preguntar, pero es que esto no sigue sin ser libertad de expresión porque esto es un ritual en el que como mínimo vamos a ser todos corteses. Puede no pasar, pero en general ocurre así, ¿no? En las redes sociales no pasa eso. En las redes sociales tú descubres que tu vecino cortés del quinto, que siempre te saluda, tiene pornografía infantil o yo qué sé, lo que sea, o le gusta lo que tú más odias, por resumir. Le gusta lo que tú más odias, le gusta lo que más asco te da. Piensa las cosas que más criminales te parecen. Y esto es así todo el rato. Entonces ahora sabemos lo que es la libertad de expresión. Era esto. Era esto. Y no la soportamos. Y por eso se habla tanto de cosas tabú. Porque estamos experimentando ese asco visceral ante lo que el otro acaba de decir de una manera mucho más constante que cuando había filtros para acceder a los medios de difusión. O sea, es lógico que pase esto. Por eso digo siempre que hay dos salidas. Una es acostumbrarnos, dar muy poca importancia a lo que oímos que la gente diga, relativizar muchísimo. Esto es difícil, socialmente es difícil, individualmente no es tan difícil, pero socialmente cuesta, porque es que todo el rato es una burrada tras otra, ¿no? O empezar a castigar. Y parece que estamos yendo por la vía de empezar a castigar. Me quedan 10 minutos antes del turno de preguntas, donde os voy a resumir muy resumidamente el caso en el que he estado trabajando pues, los últimos 2 años, así. Después de todo esto que os he contado, que empecé investigando periodísticamente lo que estaba pasando en las redes con la censura y tal. Después, antropológicamente, con un segundo libro que era mucho más gordo y con todo este tema del tabú, que fue muy bonito hacer ese viaje. Pasó una cosa mientras estaba escribiendo ese libro, que es que condenaron a un artista al que yo conocía. Lo condenaron a cárcel. Lo condenaron también a una indemnización muy grande. Y a diferencia de lo que pasó con Pablo Hasél, Valtonyc, los titiriteros y toda esa gente injustamente condenada en general por expresiones artísticas de mejor o peor gusto, a veces con agravantes de otros delitos, pero bueno, en general, a diferencia de todos estos chicos, de la insurgencia, incluso sin condena mediante de lo que le pasó a Guillermo Zapata, el edil este de Madrid que tuvo que dejar la concejalía al segundo día de tenerla porque le sacaron unos tuits de hacía unos años que hacían unos chistes de humor negro, os acordaréis de Zapata. A diferencia de todos estos casos, el artista este, que lo ha mencionado antes Marco, que es Anónimo García, no provocó la más mínima indignación social. Nadie protestó porque condenaran a este tipo. Nadie significa nadie. Excepción 3 o 4 columnas o en 4 blogs, nadie. Cuando Pablo Hasél entró en la cárcel, hubo protestas muy grandes. Yo vivo en Barcelona. En Barcelona hubo unas protestas con contenedores y o sea, unas protestas, señoras protestas, y a la vez que entraba en la cárcel Pablo Hasél, condenaban a cárcel a Anónimo García y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque Anónimo García había transgredido un tabú. Pablo Hasél no. Pablo Hasél había transgredido un tabú para un grupo. Lo que cantaba o decía Pablo Hasél le parecía muy mal a no sé, a familias de guardias civiles o a víctimas del terrorismo, de ETA. A ciertos grupos sí, pero a ciertos grupos no. Y se le defendía por eso. Se le defendía desde una trinchera. No se le defendía... no era una sociedad que quiere libertad de expresión defendiendo a esta persona, sino un grupo utilizando la libertad de expresión para disparar desde la trinchera. Eso daba mucha pena. Pero Homo Belamine y Anónimo García, Homo Belamine es su grupo de artistas y Anónimo García no. Porque lo que había hecho Anónimo García era mucho más ambiguo y era mucho más difícil de defender sin riesgo. Os cuento muy ligeramente lo que hizo. Primero, ¿quiénes eran? Estos estaban en el 15M. Fueron a las plazas a pedir democracia y cosas de esas. Y al principio eran de Madrid, luego había un Comando Barcelona, usaban esa cosa de Comando Barcelona.
ellos se dieron cuenta de que en el 15M faltaba sentido del humor. Les desagradó esto. Vieron que el 15M era muy catecúmeno, muy de hermanos, vamos a salvar la democracia, la humanidad, tal. O sea, les pareció que tenía un rollo, y es verdad, o sea, tenía un rollo de muy buenas intenciones, mucha energía ahí brotando, pero este rollo de aplaudir así, les estomagaba, ¿no? Decían, esto tiene demasiados elementos ridículos para no hacer autoparodia, o sea, ellos estaban dentro, creían en todo lo que se estaba comentando ahí, pero eran gente con mucho sentido del humor, y entonces es que el humor, además, decían ellos, la subversión es un arma revolucionaria, o sea, no puede haber una revolución sin humor, y si la hay no queremos estar ahí. Y decidieron hacer su 15M, o sea, igual que salió Podemos y el partido X, salió Homo Belamine, que era un comando de arte humorístico. Y ellos lo que hacían era ir a los temas tabú. Pero no a los temas tabú como esto no se puede hablar, de esto no se puede decir nada. No, a los temas ambiguos. Y fue por prueba y error. Empezaron haciendo paridas, pero se dieron cuenta de que el tipo de cosas que les interesaban les estaba llevando a ese terreno peligroso de la ambigüedad. Cosas que hicieron. Un día estaba Esperanza Aguirre firmando su libro en un hotel. Y se acercaron dos chicos muy majos con su libro para que se lo dedicara. Y cuando ella les vio la camiseta, vio que en la camiseta salía su cara, la cara de Esperanza Aguirre, y ponía fea. Y tal y como es Esperanza Aguirre, dijo, pero si pone fea. Y le dijeron, claro, FEA, feministas con Esperanza Aguirre. Fea. Es que somos un grupo de feministas que consideramos que usted pues es una mujer empoderada, que en un mundo de hombres, la política conservadora, pues se ha hecho fuerte, ¿no? Una mujer y es nuestro icono. Y si Esperanza Aguirre hubiera ido a Google y hubiera buscado fea, feministas con hubiera encontrado una web con unos estatutos y con unos textos que leídos irónicamente te morías de risa, pero que podían pasar por ciertos. Esperanza Aguirre acababa de vivir un acto ultrarracional, que es lo que hacía este comando Homo Belamine surgido del 15M. ¿Qué querían ellos decir con esto? Pues podían querer decir, nunca explicaban, fijaos qué ambiguo es. Se pueden sacar muchas interpretaciones de ese pequeño acto. Es divertido porque es faltón, ¿no? Pero es que, ¿qué están diciendo? Están diciendo a lo mejor que el feminismo, como es de izquierdas, injustamente deja fuera a mujeres que realmente son, no sé, mujeres independientes, poderosas, tal como Esperanza Aguirre. ¿Puede? ¿O estaban diciendo lo contrario? Que Esperanza Aguirre, que es una mujer que tiene mucho poder, tenía entonces mucho poder, no ha hecho suficiente por las mujeres, no es suficiente. Podía ser también. O a lo mejor la estaban llamando fea en su cara. Nunca lo explicaban. Se mantenían en esa ambigüedad. Por eso digo que tocaban el tema, tocaban el tabú, pero de esta manera. La confusión que ellos querían generar con sus actos, esperaban que hiciera pensar que estas tres opciones, y seguro que hay más posibles del acto fea, aparecieran en la cabeza de los demás. Ellos tenían la absurda idea de que la gente piensa, de que la gente se para a pensar. Y no es así. Ya os he contado el spoiler, terminaron condenados, ¿no? Terminaron condenados por un acto, os lo resumo y termino. Hicieron muchas otras cosas, ¿vale? Todas de este estilo, todas confusas. Ellos atacaban la autocomplacencia, atacaban la seguridad. Donde estamos muy seguros de algo, ellos metían un elemento absurdo en una situación que es absurda, pero que no nos damos cuenta de que es absurda. Y con eso querían que nos diéramos cuenta de que todo es un poco absurdo, de que nada es blanco y negro, ¿no? Y entonces en 2016 os acordaréis que en San Fermín pasó una cosa, ¿no? Hubo una violación grupal, la manada. Y pasó después otra cosa, que es que los medios de comunicación, que siempre han sido muy feministas,
pues hicieron lo que hacen siempre. Lo que hacen cuando se cae un niño a un pozo, cuando en Alcácer desaparecen y matan a unas chicas. ¿Qué hicieron los medios de comunicación? Sacar pasta. Especiales, Morbazo, fueron a grabar el portal donde encontraron a la chica, o sea, el banco donde la encontraron, el portal donde la violaron en este hotel, mira que pidieron habitaciones para follar y no sé qué. Y todo, o sea, fueron meses, os acordaréis. Ponías la tele, los violadores, todo el rato, todo el rato, todo el rato. Las caras de los tipos eran omnipresentes, ¿no? Cualquiera, en cualquier medio, hubiera podido pensar, nos estamos cebando un poco, ¿no? Pues no, seguían adelante. Y claro, luego se metieron los políticos. Y ya, pues fue la tormenta perfecta. Porque aquí todo el mundo quería sacar de ahí algo. Esto ya no era nos preocupa mucho esta chica, o... No, esto era a ver qué podemos sacar. ¿Qué podemos sacar? Los medios estaban sacando dinero, mucho dinero. Yo trabajo en los medios, sacaron mucho dinero. Nos preocupa mucho este tema y Audi patrocina todo el rato. Todo el rato. ¿Qué hicieron? Homo Belamine. Un día apareció en esa carnaza mediática imparable una noticia que provocaba el espanto y la indignación de los presentadores y de todo el mundo, y todos hacían mucho así, que era que había algún empresario hijoputa de Pamplona, había creado una web que ofertaba un tour, que se llamaba el Tour de la Manada, por los sitios de la violación, como un recorrido turístico. Y había una web que era eso, ofrecía Era una web muy rara porque era como muy naif. No se sabía muy bien. Si leías los textos de la web, pues es como que un grupo de guías turísticos de Pamplona, como esto estaba dando tanto que hablar, pues ofrecían hacer ese recorrido, pero no se sabía muy bien con qué intención. Pero claro, es que esto era un acto ultrarracional, ese tour no existía. Ellos lo que querían era que la misma prensa... Ellos estaban haciendo lo mismo que la prensa. ¿Qué ha hecho la prensa? Convertir la desgracia en un producto y venderlo. Vamos a ver qué haría la prensa si hacemos lo mismo que la prensa. Y la prensa se ofendió mucho. ¡Oh, esto! ¡Iniciativa despreciable! ¡Ah! No, programas de la... O sea, Ana Rosa. ¡Oh, qué asco! ¡Por Dios! ¡Qué gentuza! Y estaban haciendo lo mismo que ella. Entonces, en el momento en que todos los medios, y esto fue bestial, todos los medios sacaron lo del Tour de la Manada, ellos cambiaron la web. Entonces, los medios estaban hablando de una web que de pronto ya no ofertaba un tour, sino que decía, os hemos pillado. Esto es lo mismo que hacéis vosotros. Os indigna lo que hacéis vosotros. Era una trampa perfecta. ¿Perfecta? No. No, porque ninguno de los medios dio el desmentido. La web estuvo online 2 días. Al segundo día todos los medios, ¡oh!, ¿no? Salió toda esa bola mediática y la web ya no existía en ese momento. Cuando subió el suflé ya no existía la web, pero sí existían las noticias. Y los medios no se caracterizan por enmendar sus pifias. No es algo muy habitual que en un programa donde se ha mentido se diga hemos mentido, o nos han pillado, o lo que sea. No es habitual. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo más terrible de todo. Y es que esto, bueno, hay una parte que hace reír o que tal, pero esta historia acaba muy mal, porque la mentira mediática sobre la web del tour llegó a la víctima de la manada en persona. O sea, a la víctima de la manada le llegó por los medios que alguien estaba haciendo un recorrido turístico sobre su violación. Y naturalmente no le gustó. Y denunció. Y fueron a juicio. Fueron a juicio. Y en ese juicio, el abogado de Anónimo le decía, esto es muy fácil. Nunca ha existido el tour. Tienes una trayectoria de 10 años haciendo este tipo de actos y estás criticando a los medios carroñeros. O sea, estás defendiendo a la víctima. O sea, va a ser muy fácil explicar esto en el juicio. Es un malentendido. O sea, hay que decirle a ella, oye, es que lo que te ha llegado no es. Pues no. No, porque cuando se inicia un proceso penal, no, lo que se persigue no es saber la verdad. Lo que se persigue es probar un delito. Y el proceso penal, una vez que empieza esa máquina,
Anónimo, cuando supo quién le había denunciado, Anónimo es un tío muy... Ese sí que es es un hombre muy feminista, pero... O sea, no es un tipo que vaya alardeando de su respeto por las mujeres. No es un publicista masculino del feminismo. Es un tío realmente muy feminista en el sentido real. Y cuando él supo que esta persona había sido dañada por su acto, aunque no fuera su intención, obviamente se sintió fatal. Y él conservaba la esperanza de que el juicio sirviera para aclarar el malentendido, pero no sirvió. En un momento del juicio él ya no sabía si es que a la otra parte no le entraba en la cabeza o le daba igual. Y se empezó a crear un conflicto muy interesante para tratar, para pensar en él, ¿no? Y sobre todo cuando le condenaron, porque le condenaron a 18 meses de cárcel y una indemnización gorda y las costas. Cuando la justicia le condenó, o sea, cuando el artista va a un juicio a decir mi poema habla de agricultura y alguien que ha entendido que su poema habla de la Edad Media consigue que le condenen por hablar de la Edad Media, aquí ha fallado el sistema judicial, clarísimamente, pero clarísimamente. De hecho, eso está en el Constitucional y hay papeletas para que el Constitucional declare nulo el juicio porque es que ha sido una locura. Pero decía que iba a acabar con esto. ¿Qué nos está mostrando este caso? Cuando nadie defendió a Anónimo García por una condena que todo el mundo, es que todos los juristas que yo consulté, etcétera, dice esto es una locura. Cuando nadie le defendió es porque habían tocado lo más tabú. Lo más tabú de ese momento era el tema de la manada. Daba igual por dónde entraras, daba igual que no fuera tu intención, daba igual. Habías transgredido un tabú, te habías convertido en intocable. ¿Y qué pasa con el tabú? Y termino con esto, que el tabú es contagioso. Quien transgrede el tabú pasa a ser tabú. El tabú es como un imán y tú eres como un clavo. Si tú transgredes el tabú, si yo ahora me saco la chorra aquí, luego nadie va a querer hablar conmigo. Me vuelvo intocable. Si transgredes el tabú, tú pasas a ser tabú. Es fácil de entender. Anónimo transgredió un tabú y se volvió intocable. Y por eso nadie le defendió. Y hasta ese punto, estas cosas tan antiguas, tan primitivas, estos funcionamientos tan arcaicos, están entre nosotros. Y hasta este punto, los que estaban antes que nosotros eran cualquier cosa menos idiotas. Muchas gracias. I ara, preguntar sin tabú. Ara passarem al torn de preguntes, però escoltant el Juan, una es pregunta què passaria actualment amb un actor tan trencador que teníem aquí a Catalunya com era el Pepe Rubianes. Si el Pepe Rubianes hagués viscut aquestes èpoques que estem visquent en aquests moments, segurament hagués tingut més problemes dels que va tenir en el seu moment, perquè desgraciadament els fets ens demostren com cada vegada hi ha una judicialització major de l'artista que trenca determinats tabús o que traspassa determinades línies. Feta aquesta reflexió, passarem a les preguntes. Qui tingui alguna pregunta que aixequi la mà i li passarem el micro. Mira, Ramon, tenim aquí la primera i la segona. Una al costat de l'altra. Bé. En general a aquesta societat li agrada molt l'ambigüitat, li agrada molt el transversalisme, li agrada molt la neutralitat, l'equidistància. Tot això, totes les forces polítiques parlamentàries estan unides en la mateixa cosa, en defensar aquest sistema. Per tant, es barallaran per xorrades. Ara això, però totes aguanten el sistema. Sí, clar, hi ha les pensions, tirites aquí, tirites allà, però cap força dirà, escolta, mira, és que hi ha una força que diu que vol prendre els mitjans de producció. O hi ha una altra que vol nacionalitzar les elèctriques, que Podemos ho volia, però es va tirar enrere. O sigui, no existeixen aquestes forces. Per tant, com que totes les forces polítiques són de la mateixa corda, i en el cas d'Ucrània està claríssim, com va estar claríssim en el cas de Guaidó.
però ara han canviat tots d'opinió. Ara resulta que Maduro és digerible. Jo em pregunto quin ridícul fan la gent que sí, que Guaidó president proclamat. Ara callen tots perquè els Estats Units ho ha dit. Aquest és el sistema on vivim. Clar, en aquest sistema que està tan clar i és tan avorrit, l'ambigüitat és el xollo. Home, aquí les baralletes, que si aquest m'ha dit això, que si... I clar, una mica el discurs del tabú encaixa perfectament. Tu em dius que aquest noi, la manada... Bueno, aquests nois que van fotre això del... Anònimo. Sí, aquests que han fotut aquesta... que van fotre la moguda, que van pringar fent el tour aquest. Bueno, aquests simplement es van fotre en dos lobbies molt poderosos, el dels mitjans de comunicació i el del feminisme. Són dos lobbies poderosíssims que estan completament instal·lats en aquest sistema. No és que sigui tabú o no, és que es van fotre amb qui no s'havien de fotre. Es van fotre amb ells a pringar, ja està, senzill. I després, bueno, el tabú, clar, el tabú facilita tot aquest merder. Quan arriba l'ortodòxia, què passa? Que s'ha acabat tot això. S'ha acabat tot això, s'instal·len uns quants principis claus que poden ser molt rígids, però és que és així com es construeixen les civilitzacions, amb l'ortodòxia. Després pot ser torçada i es pot millorar o es poden enderrocar algunes coses o potser cau sencera. Però és així com es construeixen les civilitzacions. La resta, el tabú, l'ambigüitat, són els jocs que tenim ara i així ens anem entretenint de dia en dia. Mira, venim aquí, discutim, si no, aquest m'ha dit l'altre, però no hi ha discussions reals. Estem en un món fictici. Pues no había, me he dado cuenta de que no había pregunta, pero sí cosas interesantes para responder. Te voy a responder a dos. Claro que la ortodoxia es lo que hace, es el motor. Es que sin ortodoxia no nos ponemos de acuerdo. Nos tienen que poner de acuerdo. Todos somos muy especialitos. Entonces es cuando... Por eso China está pegando el pelotazo que está pegando. Claro, porque son súper ortodoxos. ¿Y por qué son súper ortodoxos? Porque es 1984. O sea, pueden controlar suficiente a su población especialita como para que no den tanto por saco como en una democracia. Claro, sí, sí. Sí. Sí, pero tirándote como válida o como que así funciona muy bien, desde la perspectiva nuestra, difícil sería de aguantar, porque tú eres tú y tus circunstancias. Esto pasaba mucho cuando alguien con una idea amable hacia una sociedad muy diferente se va a vivir a ella, no hace falta pensar en China. Es que luego... digamos que tú empiezas a ver quién eres cuando estás con los diferentes, con los que donde funcionan de otra forma. Entonces, bueno, yo digo que prefiero vivir aquí y puede que si hubiera nacido en China, preferiría nacer en China. Lo que es innegable es que aquello está funcionando gracias a la ortodoxia y que esto está funcionando cada vez peor. Ahí estamos de acuerdo. La otra... no me acuerdo. Perdón. Te quería comentar otra cosa, pero no me acuerdo. Bueno, gracias por el comentario. Hola Juan, enhorabuena por tu charla. Yo te quería hacer una pregunta / aclaración. Es sobre todo, ya que dices de tabús, yo diría de incluso tabús pasados al pasado. Supongo que te habrás enterado de una reescritura que están haciendo de libros de Roald Dahl en el mundo anglosajón, quitando términos que ahora son políticamente incorrectos, o incluso que Matilda, que leía a Joseph Conrad, que leía a Ernest Hemingway, y al Kipling, el del libro La selva, no, ahora no se puede hablar de eso, se tiene que hablar de Jane Austen y de dos que no sé quiénes son. Bueno, pero bueno, es eso, sobre todo tu opinión y tal del tabú de que incluso están cambiando cosas que escribieron en el pasado, incluso están vandalizando estatuas de George Washington porque dicen, no, este tío es un esclavista que tenía esclavos en su propiedad, no, es malo, malo.
y bueno, reescribiendo también libros de aquí y esto va a seguir yendo a más. Espero que el libro de Cervantes, La gitanilla, no se convierta en un libro prohibido por un título políticamente incorrecto. Pues sí, a ver, el último no es el de Roald Dahl, no estás actualizado, amigo. Después de Roald Dahl ha ido James Bond, Roald Dahl lo han frenado porque la protesta ha sido casi unánime, que eso también se ve que cuando la gente se quita la cobardía y dice esto es una gilipollez y no me da miedo lo que me llaméis por decir que esto es una gilipollez, han conseguido frenarlo. Pero después han ido a por James Bond, los libros, y Ursula K. Le Guin es la última, de ayer. Ursula K. Le Guin, de ciencia ficción, tiene novelas infantiles y han quitado palabras como estúpido o cojo. Sí, cojo, sí, como lisiado o algo así, o cojo, por lo mismo. Pero es que esto... ¿Puede ser que tú hayas llegado tarde? Vale. Es que es justo lo que decía al principio. Al principio yo hablaba, y he cerrado con eso, que es el pecado. A veces podemos pensar que es la intransigencia de los que hacen esto, la estupidez, la mala lectura, pero yo creo que es la falta de respeto por los muertos. O sea, pero no en el sentido de no hables mal de los muertos, no seas mal educado. No, de creer que entonces eran unos animales. A mí lo que más me jode de esta gente que defiende este tipo de correcciones, o que dice, esto ya no hace gracia, esto ya no gusta. ¿Tú qué eres, el portavoz del presente? Claro, pero a mí lo que me jode es que cierta gente o ciertas corrientes de opinión se estén fingiendo y se lo estemos permitiendo que son el estándar. Es como, pero ¿a ti quién te ha dado permiso para ser el estándar? Yo lo pensaba con Arévalo. Yo soy muy amigo de mi abuela. Mi abuela tiene 93. Mi abuela es una señora que no había leído un libro en su vida hasta los 80. Y a los 80 empezó a leer. Y empezó por El Conde de Montecristo. Y ahora lee pero no le había interesado. No fue a la escuela. Más que las 4 letras y tal. Me hace pensar en lo que hubiera podido ser mi abuela si hubiera nacido en los años 80 o 60, ¿no? Si hubiera tenido más posibilidades como mujer y tal. Pero mi abuela se ríe mucho de los chistes de mariquitas. Y mi abuela no es homófoba, no es que sea homófoba. No, tengo un primo que es gay, abiertamente gay, y mi abuela es ni pestañea, y le ha traído a los novios a casa, y no es que... Pero le hacen gracia esos chistes. ¿Y por qué le hacen gracia? Porque le escandalizan. Tabú, de nuevo. Esa ambigüedad que para ella tiene el homosexual, que no la lleva a odiarlos, pero le hace gracia. Le hace gracia. Le hace gracia porque le inquieta, igual que le hacen gracia los chistes verdes, del sexo ahí, y se la sacó y no sé qué. A mí eso no me hace gracia porque no me inquieta, estoy muy acostumbrado. Igual que estoy muy acostumbrado a la presencia de la homosexualidad como algo normal, como algo presente. Pero mi abuela no. Mi abuela es de un pueblo pequeño de Murcia y de un tiempo en el que esto no. Es que lo que veías era Arévalo imitando a la loca. Y le hace mucha gracia. Entonces cuando dicen, esto ya no hace gracia, yo digo, esperad que se muera mi abuela. No seáis maleducados. Claro. O sea, hay gente a la que le hace gracia, suele ser gente más mayor, sí, pero no los tachéis, primero no los tachéis de malvados por reírse de ciertas cosas, porque no sabéis cómo está funcionando el chiste en su cabeza. No sabéis de qué se está riendo exactamente. No lo podéis saber. Porque yo no sé de qué me río a veces. A veces me da la risa tonta. Y no sé, y mi abuela y todo el mundo, no sabemos, ¿no? La risa es muy misteriosa. Pero eso es lo que estaba diciendo al principio, que todo esto es la novolatría, es el adanismo. Es creer que los que estaban antes eran unos bestias. Y ya está. Por eso, ahora estoy leyendo a los inquisidores de la Edad Media. Y era gente muy lista. O sea, no eran nada o sea, no era esa imagen caricaturesca del inquisidor ahí, ¡quema la bruja! No. Eran teóricos muy serios. Claro, estaban teorizando sobre cosas que ahora nos parecen una locura, ¿no? De tomarse tan en serio la ortodoxia del libro sagrado. Pero no eran ni mucho menos cazurros. Y ahora pensamos
que los del pasado eran unos cazurros. Y por eso hay gente que se permite corregir al puto Roald Dahl. Que escriban una novela infantil así de buena si tienen tantas ganas de que las novelas sean de una forma y que la y que consigan que a los niños les guste. Eso lo consiguió Roald Dahl. Como no pueden, quieren corregirlo. Es un acto de arrogancia. Y es el mismo acto de arrogancia que del joven que le dice al viejo: tú ya no entiendes cómo funcionan las cosas. Y me jode un mogollón. Un moment. Si hi ha més preguntes... Claro, sí. Sí, total. Hay una muy al fondo. Quieren que camines. Hace poco veía un chiste gráfico muy divertido que se veía un cartel que ponía el gordo y el flaco, que te iba de una marquesina, y después se veía actualmente el normal y el normal. Hola, buenas. Hola. En toda su charla Te oigo muy distorsionado por la... En toda su charla, a ver si así mejor. En toda su charla ha hablado del tabú. Cuando se habla de Freud, por ejemplo, se obvia o no se dice que introdujo la cocaína en media Europa. ¿La qué? La cocaína. ¿La cocaína? El tema de las drogas, igual que los filósofos que se consideran y que se estudian en las distintas universidades y disciplinas, como abusadores de menores, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la mayoría, habrá excepciones, pero los clásicos sí. Entonces, hablando de los antiguos, que tú has mencionado que se critica o se ignora o vamos muy de listos, vamos tan de listos que en 2 o 3 años ha habido más muertos, genocidios, pérdida de libertades, etcétera, en todo el mundo, y aquí seguimos, ¿va? En cuanto a los muertos se refiere. Sí. ¿Quieres que comente algo de...? Pero has mencionado, que es un poco tangencial a lo que has dicho, pero es verdad que has mencionado las drogas, que son también un tema muy interesante para pensar en los tabús, porque las drogas son tabú hoy, pero no siempre han sido tabú. De hecho, esto lo dice Escotado en su Historia Universal de las Drogas, aquel libro de millones de páginas, ¿no? Que dice que el experimento no sería permitirlas. Sabes que hay gente que dice vamos a probar a permitirlas porque no estamos acabando con el narcotráfico ni con los yonkis, ¿no? O sea, es una cosa cíclica esta de los... Y hay gente que dice vamos a legalizarlas. Y quienes tachan esto de un experimento arriesgado. Pero lo que decía Escotado es que el experimento, si miramos la historia de la humanidad, ha sido prohibirlas. Porque así es mucho más reciente prohibirlas que permitirlas y aprovecharlas y usarlas y darles su papel. Pero las drogas, por mucho que no estuvieran prohibidas en la mayor parte de la historia de la humanidad, también lo cuenta Escotado, que sí que eran tabú, no se podían tomar siempre, hacían falta un ritual, y es porque están cargadas de ambigüedad. Porque parece un polvo como los otros, parece una grasa como las otras, una hierba como las otras, pero te está poniendo en otro mundo, te está llevando a un sitio donde están los espíritus, o donde están los dioses, o donde está tu inconsciente, o como lo quieras llamar. Y es una materia tabú, por tanto. O sea que... Sí, no, me ha parecido... Me ha resonado, no sé por qué, cuando has mencionado lo de Freud y la cocaína, este elemento tan interesante de las drogas como materia tabú, que es útil para pensar en el tabú. Y ahora lo gestionan los laboratorios farmacéuticos. Ah, claro. Con un prospecto que le quita toda la gracia. Y un cash. Ah, hombre, por supuesto. Sí. Jo no podria traduir una
poetessa negra, però no perquè no domino suficientment l'anglès, sinó perquè sóc un home i sóc d'això que en diuen de raça blanca. També en els contes infantils, jo me'n recordo del conte de la Caputxeta, no? Que agafaves al final, els nanos es divertien molt quan posaves pedres a dintre de la panxa del llop, el cosies i el llançaven al riu. No, ara seria terrible. El que passa que amb tants col·lectius que podrien sentir-se victimitzats amb acudits, anuncis, etc., la cosa és realment complicada. La meva pregunta és, més que una pregunta, és una perplexitat, no? Com és possible que en una societat de mercat tan bèstia com la que tenim s'hagi de castigar si realment els acudits de mariques no els agraden a la gent, doncs senzillament el que es dedica a fer acudits de mariques no es guanyarà la vida i plegarà, es dedicarà a fer acudits d'una altra cosa. O sigui que, en fi, el mercat hi és. I millor deixar que senzillament vagi canviant la tendència de la gent i ja està, ¿no? Como ha pasado con los ventrílocuos. Ya no hay ventrílocuos. ¿Por qué? Porque parece ya no le gusta a la gente los muñecos estos de ventriloquía, de tal. Pues es que meter la mano por el culo a un muñeco no queda. Bueno, también es verdad que el colectivo de proctólogos nunca le gustó a los proctólogos esto de la... Muchos muñecos parecen niños. Sí, bueno, a ver, siempre tiene algo perverso, la ventriloquía. Pensamos en José Luis Moreno con un... Hostia. Es verdad, pero que sí que... No, pero respondiendo a lo del mercado, es que cuando has dicho lo de que como eres blanco no puedes traducir a una poeta negra, ha habido alguien que ha dicho como ¡hala! Pero es que eso ha pasado. La traducción al catalán, lo sabéis, ¿no? Primero al holandés y luego al catalán, que yo además soy bastante colega del traductor, la traducción al catalán de Amanda Gorman se echó abajo, se echó atrás, porque decidieron en Estados Unidos, donde han enloquecido totalmente con este tema de la raza, que un blanco no podía traducir a una negra. Que a Jim Crow le gusta mucho esta idea. O sea, quiero decir, claro, es que están volviendo a la segregación por su propio pie. Tantos colectivos, decía usted, que se pueden sentir ofendidos. No son los colectivos. Igual que nadie tiene que ser portavoz de la época presente y decir, ahora es que esto nos lo pensamos así, como si la gente no pensara de maneras distintas, pasa con los colectivos. Vale, un ejemplo. A mí me gusta hablar con ejemplos. El ejemplo del Día de la Persona Especial. ¿Os ha llegado eso por WhatsApp y tal? Pasado mañana es el Día del Padre. Pues en un colegio en Linares, la profesora manda un audio a los padres diciendo... Oye, bueno, es que como hay familias monoparentales y con dos madres y no sé qué, pues que no vamos a celebrar el Día del Padre. Vamos a celebrar el Día de la Persona Especial. La persona especial. Y claro, esto, la medida, aparte de brotada de lo más hondo de la subnormalidad, es por no ofender a las familias gays o así. Vale, está TikTok lleno de vídeos de madres lesbianas y padres gays de niños diciendo, no es nuestro nombre. Y es muy bueno el vídeo de una lesbiana, una madre lesbiana, son dos madres, que dice, llevo yo, los hijos tienen 10 años o así, llevo yo 10 años explicándole a mis hijos que el Día del Padre, pues mira, yo voy a ser la mami, yo voy a ser la mamá y ella va a ser la mami. Y el Día de la Madre yo, y el Día del Padre ella. O sea, ella lo que hace es educar a unos hijos que tienen unas madres, o son una familia diferente, en adaptarse, en entender, en interpretar esto. El Día del Padre, tú no tienes padre, pero también lo puedes celebrar a tu manera, tal, no sé qué. Pues, haciendo caso a portavoces que no existen, de colectivos que no piensan así, es como se llega a estas gilipolleces. Cualquier escritor negro de Estados Unidos está deseando de que lo traduzcan al español quien sea, o al inglés, o sea, o al francés, o al idioma que sea. No les importa. Pero este tipo de polémicas, al final, a alguna gente le llevan a la idea equivocada de que es el colectivo el que no quiere. El colectivo no existe.
Los gays cada uno piensa de una manera. Los negros igual. Si somos todos iguales de diferentes en ese sentido. Entonces, por eso a mí me irrita tanto la arrogancia. La arrogancia de ese colegio que dice que ahora, para no molestar a unas personas que no te han pedido nada, o peor todavía, del padre o la madre gay que en el colegio se ha quejado por el Día del Padre. Como si por ser gay ya fueras tú el representante de todos los gays. Que es una locura. Tú y yo habrá muchas cosas que no estemos de acuerdo y no sé, y somos blancos. ¿Quién va a ser el representante de lo que somos los blancos? Pues si no nos ponemos de acuerdo luego en nada. ¿Va a ser Felipe González o Aznar el representante de todos los blancos? ¿O Junqueras? ¿Quién es el que piensa como todos? No hay nadie que piense como todos. Por eso, la arrogancia. Arrogancia. Si detectamos la arrogancia, nos tomamos estas cosas menos en serio. Y sobre todo nos evitan caer en el error, que mucha gente sí cae, de creerse que el colectivo piensa así. Y empezar a sentir rencor hacia ese colectivo por unas broncas que ese colectivo no te está echando a ti, sino ciertos portavoces flipaos. Ah, sí, está idiota, tal. Claro. Pero minorías se arrogan la representatividad de una gran mayoría y al final pasa lo que pasa. O fanáticos de un grupo heterogéneo. Fanáticos de un grupo, correcto, un grupo muy heterogéneo. Muy heterogéneo. Y entonces, pues un grupo minúsculo se arrogan el derecho a decir cómo tienen que pensar los demás, ¿no? Es que si todos los gays pensaran igual, todos se follarían el mismo. Que no, que la gente es diversa, tiene sus gustos, su sensibilidad. Y que todos los heteros no nos follamos a la misma. Cada uno piensa de una manera, siente de una manera, percibe de una manera. Es que es ridículo. Pero fijaos que a veces sí que tenemos la impresión de que son los colectivos los que nos están coartando. Y es mentira. No existe tal cosa. Pero no Son portavoces. Pero no estamos importando esto de la cultura anglosajona. Claro, pero en Estados Unidos pasa igual. En Estados Unidos hay negros que votan al Partido Republicano. Pero digo, sin esos estímulos externos que nos vienen más de la cultura anglosajona, a lo mejor no hubiésemos llegado a estos extremos aquí en Europa. Por supuesto. Esto viene importado de América como los cangrejos. Sí. ¿Alguna pregunta más? Preguntas, comentarios derivados del psicoanálisis. Yo sí que... Sí. Yo querría preguntarte, me estabas hablando... Sí, ¿se Sí, enseñará? perfecto. Cuando comentabas el tema del tabú, de la herejía, de esta proliferación, ¿no? Me estaba preguntando, a ver si es posible, como si lo tienes claro, yo no lo sé, no lo veo claro, ¿no? La causa profunda, digamos, que promueve, o sea, el factor base, si es que lo hay, ¿no? Que promueve esta gran proliferación de tantos tabúes, ¿no? Esto que estamos diciendo ahora aquí, que los veganos, podríamos incluso considerar en parte el feminismo, una exageración del feminismo. Sí, bueno, y aquí en Cataluña la cantidad de tabúes que hay entre los grupos diferentes. O sea, es que por todas partes, donde mires. Pero la razón, o sea, lo que yo no sé, no llego a alcanzar, ¿no? Es cuáles serían las causas que provocan que haya tanta proliferación. No sé, una podría ser un excesivo narcisismo en que cualquiera cree que puede tener toda la razón, opinar, representar a un grupo, y por tanto, no sé, me recuerda un poco las iglesias americanas, ¿no? Que tú puedes fundar tu religión, te montas tal, bueno, así cada uno tiene pues la república independiente de mi casa, ¿no? Sí, pero con unos adeptos, ¿no? Podría ser esto, o quizá la falta de haber dejado atrás, digamos, por entrar más en una democracia, al menos aparentemente plena, ¿no? La falta de una ortodoxia, o que ya la hemos dejado hace tiempo atrás. Quizá necesitamos algo, no sé, me muevo entre, no sé si va por aquí. Joder, pues es justo la tesis del libro és esa. Sí, Así. fa referència molt a aquests Sí, temes sí, que sí. has plantejat tu. Sí, porque yo tengo la hipótesis, también estoy como tú, que
me parece que sopla por ahí el viento, pero no lo sé, ¿no? Pero tengo la hipótesis de que pasan dos cosas relacionadas con el narcisismo y con la caída del monoteísmo, básicamente. Y no solo del monoteísmo, sino de otra cosa que vino o que quedó después. Hay una palabra romana muy bonita que es religio, de la que viene religión. Pero no se refiere a lo... O sea, los romanos tenían religio y superstitio. Religio, o sea, superstitio era la creencia en la otra vida, los dioses, los milagros, todo, la superstición, las ideas mágicas. Y la religio era lo que llamaríamos más aquí la religión de Estado, ¿no? La religión compartida y los ritos. O sea, tienes que ir a misa por cojones, años 60. O sea, tú déjate ver en misa, creo o no creas, da igual que tú creas o no, pero lo importante es que se te tiene que ver ahí. Eso es la religión. Y la religión no hace falta tampoco imponer unos ritos, pero sí, toda sociedad necesita una idea de fuerza que todo el mundo comparte. Y yo tengo la hipótesis de que en 2008 nos cargamos nuestra religión. Se terminó de destruir la religión en Occidente, que era los hijos viven mejor que los padres. En torno a esa idea tan sencilla, toda la gente diferente podía estar unida. Era lo que religio es un hilo que atraviesa cuentas. Religare. Entonces, la gente diferente, con esa religio, se mantenía en el mismo sitio. La sociedad funcionaba en ese sentido. Y yo tengo la impresión de que la religión era los hijos viven mejor que los padres, porque esto llevaba siendo así, la idea de progreso llevaba así, funcionando muchísimo tiempo. Pero en 2008, cuando quiebra el sistema financiero y la crisis del crédito, y entramos en esto que decían que era una crisis, pero no era una crisis, entramos en esto y hay más escalones delante, hacia abajo. Luego va a ser el petróleo. Ya queda muy poco petróleo. Y el 95% de la economía mundial se mueve con diésel, los barcos. Cuando eso desaparezca, y va a desaparecer abruptamente en no más de 20 años, según están diciendo, vamos a ver otro escalón. Vamos a ser cada vez más pobres. Los hijos van a vivir peor que los padres y los nietos, si llegamos, van a vivir peor que los hijos. Entonces yo creo que ahí es donde se rompió la religión, que era esa idea compartida, y las cuentas del collar se fueron cada una por su lado. Y empezó todo este proceso de polarización, de ortodoxias en choque y de no reconocernos los unos a los otros. Ya no tenemos una idea que nos religue. Entonces tú, claro, y a falta de religión, a falta de... Ahora somos cristianos, a falta de eso, cada tribu tenía que buscar su propia religión y tu religión podía ser: soy una mujer, soy un hombre, soy negro, soy gay, soy hetero, soy español, soy catalán. Cualquier cosa, daba igual, si es que da igual. Soy celíaco. Lo que sea. En torno a cualquier cosa, no como carne. En torno a cualquier cosa se generaba una taifa, una tribu. Y la tribu vigilaba el cumplimiento del tabú. Así que tu intuición me ha gustado mucho porque lo veo como tú. Ahora podemos montar una secta. Pero acabaremos matándonos entre nosotros cuando discrepemos. Cuando haya dinero que repartir. Quería comentarte, vivimos en tiempos raros y complicados, además muy paradójicos, porque en el momento que vivimos, por ejemplo, nos encontramos de que tenemos más acceso a la educación y a la cultura que nunca, pero somos más incultos y más desinformados también. Tenemos acceso a más información, pero estamos más desinformados. Cultura, menos. Educación, menos. Vivimos en un tiempo paradójico, y a cómo se puede explicar eso cuando teóricamente los jóvenes tienen más acceso a la educación, más información. Pero ¿cómo que tienen más acceso si le han impedido la educación a los jóvenes? Los planes educativos son un sistemático intento de apartar a los jóvenes con la de la cultura, pero no el último. En la ley verde antes, o sea, desde la LOCSE, yo ya participé, yo fui alumno LOCSE, y se basa en primero,
vuelta otra vez, desconfianza enorme hacia el pasado, desconfianza muy grande hacia el pasado. Ahora la vivimos exacerbada con la corrección a Roald Dahl y todos estos casos, pero ya estaba. Yo no creo que haya más acceso, y luego te niego la mayor y la niego siempre, no hay más acceso ahora a la información que antes de Internet. A la información especializada para un investigador que está haciendo una tesis o así, sí. Pero cuando yo a ti te doy un vaso de agua, tú puedes beber. Y cuando te tiro 20 cubos a la vez a la cara, no bebes una gota. Y lo que está pasando con la gente que no está formada en Internet es que le están cayendo los cubos en la cara. No hay más acceso a la información. Había mucho más acceso a la información cuando tenías 4 periódicos que cuando tienes infinitos periódicos, videojuegos, documentales, tal, en la palma de la mano. Porque no sabes dónde mirar. No sabes por dónde se debe. O sea que la falacia más importante, yo esto lo voy a combatir, pienso que lo combatiré en un ensayo o algo, porque siento como cada vez la idea de ahora hay más información que nunca me parece más equivocada. Es de esas cosas que las das por hechas o por buenas, porque parece que sí, y no las piensas, no las sometes a crítica, pero es mentira. Toda la tecnología siempre genera el efecto inverso. Mi ejemplo favorito es el correo electrónico. ¿Para qué se inventa? Para ahorrar tiempo. Porque se tardaba un huevo en comunicarse por escrito. 4 días que llegue la carta, no sé qué, que no tengo sello. Y ahora no lo miras. Y ahora no tenemos tiempo para nada de la cantidad de tiempo que dedicamos al correo. Y esto lo inventaron para que tuviéramos más tiempo para otras cosas. Si lo hacemos instantáneo, pues, de una semana y tal, y mirar el buzón, no sé qué. Nunca la humanidad mirado tanto el buzón como desde que no hay buzones. Es así. O sea que creo que tenemos que desmontar esa falacia. Me gusta la cara que pones cuando digo que es mentira que hay más información que nunca, porque es una idea como un poco sexy, que me está picando esa idea de... Es una verdad o sea, es como una mentira muy establecida, con muchos visos de ser verdad, pero muy poco resistente al análisis. Muy poco resistente. Y luego también es mentira que en Internet esté toda la información. Eso es una mentira inmensa. Yo para las lecturas antropológicas que hice para ese libro, pues te pongo este ejemplo. Claro, tiraba de libros, iba a las bibliografías. El 95% de los libros que yo miraba en las bibliografías no estaban en Internet, ni había modo de llegar a ellos por Internet. Había que ir a bibliotecas, había que ir a archivos. O sea que vivimos en el espejismo de que Internet es la biblioteca de Alejandría. Seguramente la biblioteca de Vic para ciertos temas esté mejor surtida que Internet. Porque hay muchas cosas que no vas a encontrar en Internet y que vas a encontrar ahí. La visitaré. Mañana iré, a mi hijo le encanta ir a la biblioteca. Guía. Bien, ¿qué te pasa en el micrófono? Sí. Perdona, los filtros que tú celebrabas que se acabaron con la llegada de la libertad de expresión en su forma más cruda, más ley de la selva, quizá. Yo creo que son, a su vez, son una paradoja, porque esos filtros eran un acceso, digamos, en el mejor de los casos, bien intencionado, ¿no? a una previa selección de qué cosas valía la pena saber. Ahora son esos cubos que te llegan a la cara y ya no sabes si el agua está siquiera limpia. Claro. Entonces, este tiempo, de todas formas, alguien ha movido el fondo del estanque y ahora está todo revuelto. Creo que es Harari que decía, el de Sapiens, le preguntaron qué opinaba sobre el estado actual de la información y esta especie de batiburrillo. Y él dice que cuando inventaron la imprenta pasó lo mismo, que al parecer lo que ha quedado, claro, con los siglos, han sido unas obras maravillosas de aquel periodo, pero la mayor parte de las cosas que se publicaban eran chorradas, eran teorías alucinatorias y teorías conspirativas, cosas muy sectarias y tal. Y todas esas cosas fueron cayendo. Y él habla de una especie de fenómeno de generación de confianza. Y al cabo de un tiempo, los ciudadanos van comprendiendo qué fuentes son las que van ofreciendo una información más fiable, pero necesitamos tiempo. Y acabamos de inventar una segunda imprenta, que es esta Internet, decía Harari, esto no es mío ni nada.
Y efectivamente nadie sabe dónde está, dónde tiene que buscar. Abre cualquier puerta y hay cualquier cosa detrás, dice esto, vale, yo soy profesor de instituto, le puedes pedir a tus alumnos que te hagan una presentación, y unos alumnos míos se quedaron tan anchos haciendo una presentación sobre Lorca que terminaba en que fue a la escuela en Granada, ¿no? Digo, este hombre nació en Granada y fue a la escuela en Granada. Y qué bien, ¿y por qué hablamos de Lorca? Habría más gente en su clase, digo, ¿por qué hablamos de este, no? Y no, porque se habían leído solo el primer párrafo de la Wikipedia, ¿sabes? Entonces, claro, no habían seguido leyendo más y dijeron, bueno, esto parece cierto, ¿no? Lo pondremos aquí, un par de fotos de este señor. Es una información... Claro, ¿no? También contabilizaron que había muerto, fusilado, ¿no? Al principio de la Guerra Civil, pero se ve que su aporte a la humanidad es que fue a la escuela en Granada. Entonces, claro, se quedaron tan anchos. Yo creo que si vas por ahí probablemente también sea interesante ver el desprestigio de la verdad o el fondo de las cosas. Da completamente igual. Si llenas el espacio de palabras un rato, da la impresión de que estás diciendo cosas, ¿no? Y ahora con ChatGPT... sí, efectivamente. Es que es eso, es llenar de... Da igual. Como lo está haciendo una máquina, nos fascina, pero... Bueno, es fascinante, ¿eh? Lo que pasa es que no es mejor o no es deseable. Bueno, sí es mejor, perdón. El exministro de universidades, ¿cómo se llama? El actual no lo sé. Pero yo creo que es imprescindible que de alguna forma filtremos que eso tiene un correlato con la realidad, porque si no, ¿cómo se llama esto que te sustituye la cara y la voz? Y yo podría ser en este momento Obama filmando. Sí, el deepfake. Exacto. En algún momento tiene que tener un contacto con la realidad y ser verificable, porque si no estamos verdaderamente muy perdidos. O sea, y en la educación nos pasa constantemente. Los alumnos dan por buena casi cualquier respuesta y se sorprenden porque lo han encontrado en internet que no valga. Claro, y se la Cuando suda. llega San Jordi nos presentan poemas copiados, Claro. o redacciones copiadas y piensan, pero bueno, si estaba ahí, si está perfecto, ¿por Mi qué mujer, no vale, mi ¿no? mujer es profesora y tiene un método infalible. Leía cosas de estas es que ahora van a hacer todos los trabajos con la inteligencia artificial y tal, y mi mujer dice, pero si es facilísimo pillarlos. Por primera vez ha pasado que el 90% de los trabajos de mi clase estaban bien escritos. Es desolador. No sé, yo con Harari estoy muy en desacuerdo en algunas cosas que plantea sobre el futuro. Me parece interesantísimo el Homo sapiens y el Homo Deus, tal, pero yo creo que peca de optimista en el largo plazo, o que se pone que su optimismo está en un largo plazo que no nos debería consolar. Porque después de la invención de la imprenta y como consecuencia de la invención de la imprenta, lo que tenemos son las guerras de religión en Europa, la destrucción de muchísimas vidas. La Inquisición ya existe antes que la imprenta, pero la Inquisición es una reacción a la imprenta, porque es en esos libros donde se están transmitiendo las ideas heréticas. O sea, la Inquisición es una gran quema de libros, no es una quema de personas, es una gran quema de libros. Se persigue la idea. Entonces yo creo que ahora tenemos, es verdad, como dice, una nueva imprenta y que esto es un cambio gutenberiano, es un salto bestial, pero el optimismo de que dentro de 200 años hayamos empezado como especie a saber usarlo, a mí me parece que la cosa se puede acabar recomponiendo, sí, pero ahora lo que tenemos es un problema. Tenemos un problema, no tenemos una herramienta, tenemos un problema. Pero no solventamos los problemas, los paliamos temporalmente. Yo creo que los problemas no se resuelven nunca. La pretensión utópica de que vamos a resolver los problemas es una herencia del cristianismo. Que llegaremos a algún momento al reino de los cielos donde todos estaremos iguales. Ah, ya, claro. Pero eso es mentira. Sí. El ser humano no es un producto del Sí. vamos a estar en discrepancias todo el rato. Como tú decías que nadie representa el positivo, es porque nadie lo representa el positivo. Claro. Pero una cosa, si en 1623 alguien planteara que esto de la imprenta, o sea, que esto de la quema de la guerra, de las guerras de religión que empiezan, tal, y no sé qué, que esto es una consecuencia de la imprenta, que tenemos un problemón, si hubiera salido alguien diciendo, no, pero tranquilos, porque en 2023 estarán preocupados por otra cosa. Claro. No, tenemos un problema muy serio con Internet. Primero porque, como toda tecnología, todavía no sabemos para qué sirve. No paramos de usarla, pero no sabemos para qué sirve. Y llegar a ese conocimiento va
bueno, por ese camino es que nos estamos dejando la democracia, cosas así. No sé. Bueno, vamos poniendo fin Sí, a además yo tengo Em deixes la plegar a mi? conferència. Una última... Sí. Bueno, la última. Bueno, m'ha pres una mica la paraula ell perquè quan ha dit els falta una guia. És que José Miguel San Pedro deia que la gent necessita una brúixola, però és que havent-hi internet pel mig és indispensable aquesta brúixola. Aquesta brúixola es fabrica a casa i a l'escola amb bons profes. Sí. No estic d'acord amb el que has dit tu, que no es pot solucionar, perquè realment el nostre, jo també soc profe, o era, perquè estic una mica cansat justament d'això, hem de combatre això i hem de donar la brúixola, o com a mínim ens hem d'enfrontar amb els pares, bueno, ens hem d'enfrontar al sistema. El que tu dius que fa això de les galledes d'aigua és l'alienació, està desubicant la gent està desubicada amb lluites llunyanes i després no fa la relació social i clar, tenim un problema, com tu has dit. Pues sí. Muchas gracias. Hay gente que ya se ha ido, sois unos valientes, los que habéis conseguido no levantaros todavía. Y muchas gracias a Marco. No, gracias a ti. Bueno, damos por concluida la conferència. Antes de terminar, donar-li les gràcies al Joan per la seva visita i per la seva interessant conferència i demano un fort aplaudiment per ell. I donar-vos les gràcies a vosaltres per la vostra assistència i ens veurem en el pròxim acte del mes que ve. Gràcies per la vostra visita.